creo que la espiritualidad tiene ese valor de calmarte y decirte, ¿sabes qué? Si yo soy todo esto y hoy me pienso como una persona que va a trascender y que mis talentos y que mi esencia es algo que no solo se reduce a este vehículo de piel, pues tengo que pensar que él tampoco lo limitaba a eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que, o sea, porque sí rodea mucho en el ambiente de mi familia la cuestión religiosa muy católica de decir, él ya está en el cielo y hay que rezar por él, y él rezará por nosotros ante el Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cualquier forma, es un convencerte, es una tristeza que quieres ahogar. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que ese es el sentido que le das al duelo desde un punto de vista espiritual. Es un decir, porque hay mucha gente que te dice, es que, no sé, voy a citar al Rey León, perdón, no me vayan a poner copyright ni nada, pero él vive en ti, ¿no? Ah, no, yo dije lo mismo en mi capítulo. Sí, o sea, pero yo no, o sea, no sé si es un vive en ti per se, es más bien un vive en ti porque te marcó. Uh-huh. Es un vive en ti porque, pues tu vida fue muy, muy marcada por esa persona. Uh-huh. Para bien o para mal, sí. Pero lo fue, ¿no? Y al final esa persona sigue viviendo a través de las cosas que dejó, pero, o sea, ese sigue viviendo es una metáfora, sigue siendo una metáfora, sigue siendo un... Sí, o sea, sí lo puedes traer de vuelta, pero es un recuerdo. Esa persona ya está viviendo su segunda parte, o su tercera, o su quinta, no sé si haya reencarnación, la verdad es que ahí sí, yo no lo sé y nadie lo sabe. Es la magia de la espiritualidad, que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Uh-huh. Entonces, podremos sentarnos aquí a parlotear 3 horas, pero jamás vamos a darle a la gente ninguna certainty. Sí, no les vamos a dar el hilo negro de saben que la verdad es esta. Uh-huh. Y quien les diga que esa es la verdad es un charlatán, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la espiritualidad es plenitud. O sea, si ya lo vemos como como un atarlo al duelo, la espiritualidad es plenitud. Y el purificarte a través de tu vida, a través de tus actos, lo que sea, finalmente te lleva a una plenitud después de morir. Entonces, yo opto por creer en eso. Creo que es lo que más hace sentido. Y más enfrentando una situación como esta. Creo que es importante saber, para empezar, porque creo que para que tú empieces a sanar de algo así, tienes que primero saber que la otra persona está bien. Yo creo que tienes que decir, ¿sabes qué? Ese capítulo para ellos ya terminó. ¿Estás buscando closure? Lo que sea el que sigue. Ajá. Esta persona ya acabó. Ya entregó ya entregó la tarjeta, ya uh-huh. Colgó los tenis, ¿no? Ahora que sigue contigo. Uh-huh. Porque a menos que suceda una tragedia, o sea, yo me lo planteé de esta manera, a menos que suceda una tragedia, pues voy a ver a mucha gente morir en mi vida. Uh-huh. Y mucha gente se me va a ir y mucha gente, y los voy a extrañar y me voy a sentir solo sin ellos, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar en mi mamá, ¿no? Uh-huh. Que pues para mí era un papá, pero finalmente yo puedo aspirar a un matrimonio y hacer mi vida y a volverme papá yo en algún punto, ¿no? Uh-huh. O lo que sea que vaya a suceder, pero para allá le estamos tirando. Uh-huh. Pero ella ya también acabó un capítulo. ¿Y de aquí qué sigue? ¿No? Uh-huh. Entonces, se te juntan muchas cosas con la muerte. Sí, muchas cosas. Definitivamente. Es un tema que me gusta. Fíjate que nunca se me ha hecho triste como tal. O sea, la conversación de la muerte, el concepto, la idea de la muerte, es algo que se me hace como misterioso, pero muy fascinante, muy enriquecedor y muchas veces mal visto, cuando creo que puede ser que lo veamos. A lo mejor también nos falta, o bueno, definitivamente puedo hablar por mí misma, que me falta más conocer como estas cuestiones que tiene México con la muerte, y no sé si por la
poca cultura mexicana de que mis raíces que pueda tener venga mi cierta fascinación con la idea de la muerte, pero sí es un tema que me gustaría seguir explorando y verle esa fascinación que le tengo. Pero fíjate, me gustó algo que estabas diciendo de la espiritualidad como plenitud, y como que me regresó tantito esta cuestión de la muerte, del dolor que te estaba diciendo, porque en algún momento he tenido como esta cuestión de lo zen, lo budista, por ejemplo, y su argumento del sufrimiento y el detachment y toda esta cuestión. Entonces, como que de alguna manera me ha servido en muchas cosas y en otras cosas me confunde, y ahorita lo que dijiste de la espiritualidad como plenitud me hizo clic y pensar en lugar del dolor que es crecimiento, sí que te duela, y obviamente, porque de hecho yo creo que hoy o ayer vi un post en Facebook así como de que, la gente que usa esta metáfora de que la oruga se convierte en mariposa y creen que pasa así, pero en realidad, o sea, biológicamente la oruga literal se hace como goo, ¿sabes? Se convierte en nada, se deforma, se destruye para crearse, ¿no? Y está bien hermosa la metáfora, pero siento que eso de la plenitud encaja muy bien en no ver el dolor como sufrimiento, o sea, poder aceptar el dolor y no sufrirlo. Creo que sí es un cambio de chip muy intenso, muy cañón, pero que está padre. O sea, yo siento que ahí hay algo importante. Sí, mira, yo creo que el dolor y el sufrimiento, obviamente, o sea, el dolor uno lo sufre porque es un reflejo humano, ¿no? O sea, y puede pasar con lo más chico. O sea, yo recuerdo, yo tenía 6 años, se me murió un pez beta y lloré por él, y lo enterré, y fue una situación de luto, ¿no? Y digo, obviamente ahí sí no te pueden manejar ya se fue al cielo, ¿no? Porque pues no. El cielo de los peces. El cielo de los peces, sí, o a la granja. Pero yo lo vi morir, entonces no aplicaba, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? O sea, ese sufrimiento y ese dolor ahí van a estar. Yo creo que el punto no es evitar el sufrimiento, es abrazarlo, es decir, es parte de la vida. Ándale, o sea, ahí quiero llegar, cuando digo no sufrirlo, me refiero como al no negarlo, al no, porque creo que eso fue lo que, el 20 de la plenitud fue el ser pleno en tu dolor, o sea, esa plenitud, si eso es la espiritualidad, es muy como esto, que no sé si decir que está de moda, pero estas ideas de estar aquí y ahora, de no estar en tu pasado, no estar en tu futuro, y me gusta, fíjate, o sea, me considero una persona muy espiritual, pero dentro de todas mis ondas, como que no lo había visto de esa manera, de la espiritualidad, de ser pleno hoy, ahorita, ¿sabes? O sea, y esa es la espiritualidad. Y es que es complicado hoy. O sea, algo que sí le tengo que dar la razón a gente que pues es un poco más metida en esto, es que ser espiritual el día de hoy es muy complicado. Te lo disfrazan de muchas maneras. Como por ejemplo la alegoría de nosotros contra el mundo, ¿no? O no sé, o sea, el budista que tiene que todo el detachment a todos los intereses del mundo y a la gente con esos intereses, ¿no? Pero es que si de verdad te separas y el detachment y todo esto, ¿en dónde queda el vivir? Yo creo que una cuestión. Perdón, pero yo creo que el alejarte no es un alejarte literal. Yo creo que ese detachment no es nada más que un autoconocimiento. Es un camino a conocerte a ti mismo, tanto tus cualidades como tus defectos, tanto como tus buenas experiencias como tus heridas. Ese conocerte a ti mismo es esencial, porque al final no es separarte del mundo, porque tú vives aquí. O sea, si tú sales de tu casa vas a encontrarte al vecino y digo, aunque no convivas con él, ahí va a estar. La realidad está allá afuera.
Y ni siquiera, y no te puedo decir que ni siquiera está allá afuera, la realidad está aquí, ahorita, en donde estamos hablando. Aquí está nuestra realidad. Sí. Y tú y yo podremos creer cosas muy diferentes, ahorita estamos aquí platicando. Y al final es porque yo creo que los dos hemos hecho un camino, y yo creo que incluso podríamos decir los 4, de autoconocimiento. Y cuando tú te conoces a ti mismo, el mundo el mundo se vuelve mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya no estás reflejando a la gente en tus inseguridades, por ejemplo, o en tus heridas. Entonces, esa es la clave. O sea, no es irte al Tíbet a encerrarte y no volver a ver a nadie. Es darte ese tiempo de conocerte. O sea, ahorita toda la cuestión del mindfulness, yo lo entiendo como date esos minutos de paz en el día, pero contigo mismo. Esa es la clave, es contigo mismo. Vamos a meditar, pero vamos a meditar tú contra ti mismo, y vas a hablar contigo, y vas a enfrentar lo que tú tienes en tu interior, ¿no? No es solo para relajarte antes de trabajo y decir, ay, es que estoy muy estresado y me voy a meditar para que se me baje el ritmo cardíaco. No, la meditación, en ese sentido, es platicar contigo mismo. Es decir, a ver, ¿por qué estás estresado? ¿Qué te preocupa? Porque cuando entiendes qué es, ya puedes decir, ok, no es tan grave. Entonces, ese detachment, ese retiro espiritual, es acá adentro. Eso sí me gusta, o sea, darle ese sentido al detachment, porque, por ejemplo, en mi caso, siempre fue muy esta onda filosófica griega, ¿no? Mi gato se llama Sócrates. Buen Sócrates. Y adoro Platón, es mi hit. Platón y Jung son como mis amores de otras vidas, pero no había, o sea, para mí como que de lo poco o mucho de estas cuestiones como más budistas, más orientales, no, más bien, o sea, como que sí me quedaba con esa idea del detachment, de separarte muy como drásticamente, que no te importen cosas, en lugar de entenderlo como estar presente en las cosas. Sí, exacto. O sea, repito, el autoconocimiento finalmente lo que hace es no vivir de las expectativas ajenas. Eso creo que es algo muy importante. Porque si tú vives de una expectativa ajena, porque las expectativas ajenas vienen en muchas, muchas formas. No, y o sea, sobre todo, porque nos las adoptamos desde que somos chiquitos y así empezamos como a crecer, y tiene que llegar a un punto en el que puedas observarte y observarlas como cosas diferentes para que puedas entender lo que sí es tuyo, lo que sí te quieres quedar y lo que no quieres aceptar. Exacto.